Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Quiroz Osuna con número de expediente 220-21-40-16 y para voy a estar haciendo el ejercicio 4.2.1 de DOR. Pues el ejercicio nos dice que los nodos de voltaje en el circuito de la figura tienen los valores de V1 igual a menos 4 voltios y V2 igual a 2 voltios y nos pide determinar la corriente de la fuente de corriente, que sería esta, la I. Y también nos pide que lo hagamos mediante el método de nodos. Pues en el método de nodos tenemos que aplicar cierto álgebra y tener identificadas nuestras corrientes, además de tener como punto de referencia una tierra, que sería esta que aparece aquí. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es ver que aquí esto es lo que nos pide nuestra corriente. Primero sería identificar las demás corrientes que van a participar aquí. Entonces podemos ver que aquí hay una resistencia, por lo que por ahí va a pasar una corriente. Pues nosotros vamos a poner que va a pasar así la corriente en este sentido, en el sentido horario, pues nomás para ponerlo así. Vamos a poner I1 en sentido horario, pues para estar acostumbrado a ponerlo así y no poner una así y luego otra así y que al final no salga un error. Pues con las otras también vamos a aplicar el sentido horario. Entonces esta corriente que aparece aquí, vamos a poner I2 yendo en sentido horario, tendremos aquí. Esta I2 no puede ir desde aquí hasta acá porque hay una tierra de por medio, ya sería otra corriente. Aquí vamos a poner la corriente I3, otra vez en sentido horario, vendría así en sentido horario. Y entonces tendríamos al final tres corrientes y nuestra tierra quedaría aquí. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es determinar las corrientes estas para poder determinar la corriente esta que está en esta fuente de corriente. Para hacer eso tendríamos que utilizar el método de nodos. Y como ya nos dan el valor de V1, que es igual a menos 4 voltios en este nodo, y V2, que es de 2 voltios, nosotros podemos obtener lo que viene siendo esta corriente. Entonces nosotros, por ley de Ohm, teníamos que la corriente era el voltaje sobre la resistencia, pero ahora tenemos que ir calculando esta. Entonces si nos vamos desde aquí el voltaje 1 tenemos que de menos 4 voltios. Si nos vamos por la corriente I1 vemos que se va así y sigue la trayectoria de esta corriente que nosotros pusimos I1. Entonces para calcular esa corriente sería el voltaje sobre la resistencia. Aquí tenemos dos voltajes. Comúnmente lo que hacíamos era calcular el voltaje que está aquí, pero ahora lo que podemos hacer es representarlo como la diferencia entre esos voltajes, V1 menos V2, donde empieza la corriente y donde termina la corriente. Y en esto sí está confundido un poquito, pero ahorita lo puede comprobar con un ejercicio acá después de investigar. Este era el ejercicio 3.6.10. Por ejemplo, al final nos había dado, ya calculándolo todo de manera normal, esta era nuestra fuente de voltaje y aquí nos había salido que este voltaje entre A y B era de menos 40 voltios. Entonces si por ejemplo nosotros queríamos calcular, voltaje de C, donde lo teníamos, era de menos 40 voltios, aquí lo tenemos. Si nosotros queríamos calcular el voltaje de voltaje C sin usar esto de la resistencia y esta corriente I2, podíamos aplicar la diferencia del voltaje A y el voltaje B. El voltaje A pues es este que viene desde aquí de menos 60 voltios de la fuente de voltaje, menos 60 voltios. Y el voltaje B es este que está aquí, el de 20 voltios, era menos 20 voltios, que estaba aquí, menos 20 voltios. Bueno, menos 20 voltios, a ver, menos, sí, todo está bien. Entonces teníamos, sin utilizar lo que viene siendo esta corriente que pasa por aquí, ni la resistencia, podemos obtener el voltaje que hay entre A y B. El voltaje de A entre B sería el voltaje que hay en A menos el voltaje que hay en B. Si sustituimos, tenemos que el voltaje en A es de menos 60 voltios, que viene de la fuente de voltaje, menos 60 voltios, y luego esto menos el voltaje que hay en B. El voltaje que hay en B pues viene desde aquí, desde menos. Esto lo habíamos calculado pues sí aplicando convencionalmente la corriente y la resistencia, pero ahorita vamos a calcular A y B sin usar eso. Entonces si eran menos 20 voltios, ya tenemos un menos, entonces menos por menos 20 voltios
menos 60, menos por menos más, entonces menos 60 más 20 nos quedaría menos 40 voltios. Y efectivamente estos menos 40 voltios es lo que tenemos entre el voltaje A y el voltaje B que está aquí. Entonces podemos comprobar que otra forma de calcular el voltaje entre dos puntos es de esa forma. Entonces si nos regresamos aquí al ejercicio que estamos haciendo, tendríamos que a la corriente I1 la podemos representar como la diferencia de voltaje entre V1 menos V2, parte de aquí y llega hasta acá la corriente, sobre la resistencia que está por medio, que sería esta de 6 ohmios. Pues ya voy a sustituir, tendría que V1 menos 4 voltios menos V2, que es de 2 voltios, sobre la resistencia de 6 ohmios. Entonces nos quedaría arriba menos 6 voltios sobre 6 ohmios, y al final nos quedaría que la corriente es de menos 1 amperio. Ahora nos vamos a las otras resistencias. Ahora tenemos que tomar como punto de referencia la Tierra. Tendríamos que irnos desde el voltaje 2 hasta la Tierra. No nos podemos ir desde el voltaje 2 hasta el voltaje 1, porque de por medio está esta Tierra que tenemos aquí. Entonces, aplicando la misma lógica, tenemos que la I2, la corriente parte desde este nodo, por así decirlo, desde V2. Entonces ponemos los 2 voltios menos lo que encuentra aquí. Aquí no va a haber voltaje, es la Tierra, va a ser 0. Entonces lo que indicamos aquí es nuestro punto de referencia nomás, y lo dividimos entre la resistencia que está aquí, que es de 4 ohmios. Pues 2 menos 0, 0, 2 sobre 4. Si simplificamos nos quedaría que es igual a 1 medio de amperio. Luego para I3, tomando como punto, siguiendo desde aquí como punto de referencia a la Tierra y a V1, ahora vamos desde la Tierra hasta V1 así, por esta corriente. Entonces para I3 tendríamos que empezamos desde la Tierra, que es 0, menos hasta donde llegamos a la corriente, que es V1, aquí este nodo, pero ya sé por si ya es negativo, entonces lo ponemos como menos 4 voltios sobre la resistencia que está entre estos dos, que es de 8 ohmios. Aquí nos quedaría menos por menos es más, serían 4 voltios sobre 8, y simplificando nos quedaría también aquí 1 medio de amperio. Ya que tenemos estas tres corrientes, lo que podemos hacer es aplicar ley de Kirchhoff de corriente, ya sea en este nodo o en este, y obtener I. Por ejemplo, voy a empezar con V1, lo voy a hacer aquí arribita, ley de Kirchhoff de corriente en V1. Tendríamos que todas las corrientes que salen y entran ahí su suma debería de ser igual a 0. Entonces aquí, como elegimos las corrientes, I3 viene entrando a V1, entonces es positivo, y I3 nos valió que era 1 medio de amperio. Aquí lo ponemos 1 medio. Luego la corriente que estamos buscando, que sí está saliendo nuestro nodo V1, entonces la ponemos negativa, menos I. Y esta corriente I1, así como la pusimos nosotros, viene así y viene saliendo, de hecho viene saliendo esta corriente I1, entonces la ponemos también negativo, y I1 nos había salido que eran menos 1 amperio, entonces menos por menos nos va a dar más, y una vez la ponemos positiva, más 1 amperio debería de ser igual a 0. Entonces ahora lo que viene siendo, si voy a continuar así, entonces tendríamos que 1 medio más 1 serían 3 medios, y pasando ahí del otro lado serían 3 medios aquí entre estos dos, 1 medio más 1, y pasando I al otro lado positivo tendríamos esto. Si esto lo pasamos a decimal, tendríamos que I es igual a 1.5 amperios. Con eso obtendríamos el resultado ya de los que nos pide el problema, pero vamos a comprobar luego. Entonces lo que tendríamos ahora sería, si esta es positiva, nuestra corriente I1, porque está saliendo del nodo V1, aquí viene por aquí y se viene así. Si entrara, viniera en el sentido contrario, así, viniera así. Entonces ahora, si por ejemplo elegimos a V2, se supone que nos tendría que salir exactamente lo mismo, de la forma en la que lo vamos a comprobar. Entonces, ley de Kirchhoff de corriente en V2. En V2
Ahora si entra I1 por aquí, entonces I1 la ponemos positivo, que era de menos 1 amperio, entonces más por menos, menos 1 amperio, menos 1 amperio. Luego la corriente que ya encontramos, pero pues no la vamos a poner, está entrando, entonces la ponemos positiva, más I. Luego la corriente I2 está saliendo, entonces la ponemos negativa, y me había salido que era 1 medio, aquí I2, entonces menos 1 medio y amperio nos debe dar igual y 0. Menos 1 amperio menos 1 medio serían menos 3 medios, menos 3 medios de amperio más I igual a 0. Y si pasamos al otro lado, esos menos 3 medios nos quedarían positivos y también nos quedaría positiva, entonces nos saldría exactamente lo mismo que obtuvimos acá, 1.5, o que es lo mismo 3 medios. Y pues así podemos comprobar que la corriente que obtuvimos es de 1.5 amperios, si es correcta. Pues otra forma en la que podríamos comprobar, yo creo que es aplicando ley de Kirchhoff de voltaje en toda la trayectoria, pero no sé si sea necesario, lo voy a hacer rápido. Entonces calculo todos los voltajes que hay aquí. Tendría que en la corriente I3 me había salido que era 1 medio para calcular el voltaje, es corriente por resistencia, entonces 1 medio por 8 y serían 4 voltios, y vendría de más a menos por la corriente, nos sigue nuestra misma trayectoria. Y 2 también nos dio que era 1 medio, entonces 1 medio por 4 serían 2 voltios, más a menos 2 voltios siguiendo la trayectoria de la corriente. Y luego la que está acá, I1, sería, nos había salido que era menos 1 amperio, entonces menos 1 amperio por 6 serían menos 6 voltios. Esto sería el menos 6, siguiendo el sentido de la corriente más o menos, pero es negativa, menos 6. Entonces, aplicando ley de Kirchhoff de voltaje así rápido, si empezamos desde aquí, por ejemplo, tendríamos que 4 voltios, y de hecho así el mismo problema nos daba lo que viene siendo estos voltajes. El 4 voltios que tenemos aquí ya nos los daba acá, entonces 4 voltios positivos menos 6 serían menos 2, más 2 que tenemos acá, y la tierra es de 0, al final nos daría que todo es igual a 0. Estos 2 es los que aparecen aquí y estos 4 que aparecen acá. Entonces con eso podemos comprobar que el voltaje de un punto a otro es la diferencia entre los dos partiendo de donde empieza la corriente. Y además que pues se cumple la ley de Kirchhoff de voltaje y de corriente. Gracias por ver el video.